Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista. En instantes estamos con Margarita Stolbizer conversando aquí en un mano a mano, cuando me parece que ya se ha lanzado en nuestro país, definiendo que todas las campañas se anticipan cada vez más, la mirada hacia el 2019. El fin de semana, por el lado de Cambiemos, comenzaron con el timbreo, y por el lado de la oposición, mirando al peronismo, hoy hubo un hecho interesante, que es Hugo Moyano sentado al lado de la Cámpora, al lado de Agustín Rossi, para algunos empezándose a rearmar lo que es el peronismo, la gran duda que van a hacer los gobernadores, y la pregunta es, ¿hay tercera opción? Stolbizer representa la tercera opción de un frente progresista con el socialismo, con otras fuerzas que no se sienten encolumnadas en ninguno de estos dos bloques. También es un momento en donde se empieza a analizar al gobierno nacional desde dos grandes aspectos. El primero, el económico, marcha la economía, reunión hoy de los industriales. El gobierno nos pidió que no nos quejemos tanto, confesó el presidente de la UIA, Acevedo, y la cuestión de la transparencia, que fueron los dos pilares, o por lo menos las dos columnas principales para ganar la elección de hace 2 años y algunos meses. Ya lo recibo a Margarita Stolbizer y hablamos de todo esto. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias. Gusto verte. Gracias por la invitación. Por favor. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Extrañás la cámara? No. No, para nada, para nada. Claro. Aprovecho a hacer otras cosas. Igual estoy con tanta actividad y tiene mucho que ver con estas cosas que vos decías. Yo siento que hay una deuda de transparencia grande de parte del gobierno y entonces tengo una demanda que ni yo me esperaba de gente que me escribe, me habla, me busca, por una diversidad de temas, ¿no? Y además lo que estoy viendo en muchos casos es que por detrás de algunas decisiones del gobierno, que tiene que ver, por ejemplo, con conflictos medioambientales, que tiene que ver con los despidos, por detrás de esas cosas se cuelan prácticas no del todo prolijas ni transparentes, ¿no? Y entonces tengo una demanda muy grande, no estaba yo pensando que me iba a tener que ocupar de estas cosas. Yo decía, digamos, es muy genérico lo que hago, pero me parece que tiene un camino cierto. Hubo dos hechos que llevaron al gobierno de Macri a triunfar, al partido de Macri a triunfar. Uno, la situación económica, que era insostenible, y la otra, la demanda de transparencia. Tomo esta última. ¿Definirías al gobierno de Macri como un gobierno corrupto? No, la verdad es que me parece que uno tiene que poner un punto de equilibrio porque si no, si yo digo estos son lo mismo que los anteriores, me parece que no está bien, que no es justo y eso va en contra de las cosas que intento decir. Siempre he tratado de ser seria, razonable en las cosas que digo, con los anteriores y con estos. Ahora, hay muchas cosas que no me gustan seriamente, que creo que tienen que ser investigadas. A mí no me gusta tampoco la idea de la denuncia por la denuncia misma, no me gusta cuando me ubican en ese lugar de la denuncia, pero lo cierto es que he tenido que hacer algunas acciones y algunas denuncias. Voy a estar haciendo mañana o pasado una denuncia sobre el tema del INTI, porque como te decía, por detrás del despido de los trabajadores hay una cantidad de contrataciones muy irregulares. Entonces lo que uno se pregunta es por la repetición de una práctica, ¿no? Yo denuncié durante el kirchnerismo, hicimos un informe con Silvina Martínez que era sobre los casos de acoso y violencia laboral. Silvina había sido uno de esos casos y hubieron muchos más. El que no aceptaba ser cómplice lo hostigaban en su lugar del trabajo hasta dejarlo afuera. En definitiva, porque sacando a los que molestaban, eso permitía avanzar en el manejo de esas prácticas non santas. Y ahora veo cosas parecidas. En el INTI echan a los funcionarios técnicos con 15 años de carrera, pero casualmente son los que se estaban plantando frente a determinadas prácticas. Eran los que observaban licitaciones, adjudicaciones directas, sin licitación pública, contrataciones con un pretexto de urgencia que no era tal. Bueno, hay algunas cosas escandalosas que ocurrieron, las canastas navideñas, por ejemplo, todo con sobreprecios, muchas cosas, y es en definitiva lo que está por debajo de los despidos. Los despidos tienen un impacto social muy grande, muy terrible, pero atrás lo que hay es, por un lado, el vaciamiento de las capacidades del Estado, algo que también hizo el kirchnerismo, y por otro lado, la persecución de los trabajadores que se plantan y no aceptan ser cómplices. Ahora, hablemos de lo que vas a anunciar mañana o pasado. O sea, vos vas a denunciar que hay
despidos para que no haya controles, pero hay sobreprecio, falta de control. Exactamente, exactamente. Por detrás de los despidos lo que hay es una práctica muy poco transparente. Yo voy a pedir a la Procuración de Investigaciones Administrativas, a la PIA, que es un fiscal especial, digamos, para los casos de delitos complejos, y la corrupción es uno de ellos, que se investiguen una cantidad de hechos que a mi juicio podrían encuadrar en los delitos contra la administración pública, ¿no? ¿Y a quién podría afectar, digamos? ¿Quién está ahí responsable? Y bueno, directamente el titular del INTI, el hombre que se conoció hace unos días, esos videos de que era un barra brava, ¿no? Pegándole a la hinchada contraria con un cinturón que se había sacado él. Desde que este hombre ingresa en el INTI, hay una cantidad de contrataciones imposibles de justificar, pero hay una particularmente donde yo he puesto la mirada, que es la contratación del subgerente de Asuntos Generales, creo que se llama así la subgerencia, no tiene título habilitante, nada, en un organismo eminentemente técnico. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un organismo central para un proyecto de desarrollo industrial para el país y con una cantidad de tareas claramente técnicas, ¿no? Bueno, este hombre ingresa a su mujer, a su pareja, a la socia de su pareja, arquitectas que venían de la actividad privada, y entonces a cargo de ellas queda todo el tema de las obras públicas, decidir a quién se le dan, cómo se aprueban los precios, las negociaciones con las empresas. Empieza a haber recomendaciones de determinadas empresas que son las que terminan adjudicadas, y la utilización de una figura que es la contratación directa por razones de urgencia. Entonces adjudican una obra a una empresa porque la obra es urgente, se la adjudican además con un monto muy importante, sobre esos montos siempre hay sobreprecio, siempre hay ampliaciones del costo, y en definitiva la obra que tenía que estar terminada en diciembre del 2016 al día de hoy no está terminada y nunca se la sancionó ni se le dejó de pagar nada, ¿no? Por lo tanto la urgencia no existía. ¿Eso llega hasta ahí o escala hasta el ministerio respectivo? Yo no podría decir que escala. Me parece que hoy hay una cantidad de negociaciones que están encapsuladas en algunos sectores, digamos, pero particularmente las áreas de contrataciones, de compras, hay algunas cuestiones muy regulares. Por eso la nueva gestión llegó y copó esas áreas, las áreas técnicas vinculadas con las obras públicas, las compras, adjudicaciones, finanzas. Hay áreas particularmente sensibles que fueron copadas con esta gente. Además, recordemos lo que hay por detrás, que es un conflicto social. 250 familias en la calle, con el impacto humano que esto tiene. Hay casos de un matrimonio de 2 ingenieros con 15 años de antigüedad. Llevaban las chiquitas al jardín del INTI, los dejaron en la calle, en realidad, ¿no? Ni siquiera mirar esa cuestión. Gente con discapacidades que han dejado en la calle. Y además, lo absurdo, además, de dejar en la calle gente que viene con una trayectoria, una experiencia, una formación técnica para incorporar a otros, porque han ingresado una cantidad de monotributistas, de contratados que no tienen ni expertise, ni siquiera título habilitante para la tarea que tienen que hacer. Tomo esto y pienso en el anuncio que hizo el presidente por los familiares, ¿no? De poner límite de la consanguinidad y la afinidad. ¿Fue un cambio o fue un gatopardismo para no cambiar nada? Gatopardismo. Todos sabemos perfectamente, los únicos familiares que salieron fueron 12, si no me equivoco. Además, tampoco plantear el parentesco al nivel del ministro, porque casos como este terminan siendo más graves. Un subsecretario de adentro del INTI, digamos, un personaje menor si se quiere, pero ingresa a su mujer a la que le delega todo el control de las obras públicas. Y la otra cuestión que hay que entender con el tema de los familiares, lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, yo digo, díganle a los parientes que no hagan negocio por un tiempo con el Estado, porque lo que es inconcebible es que en realidad los parientes que no están adentro están afuera formando empresas que ganan licitaciones. Entonces, sinceramente termina siendo más grave eso. Y así situaciones como estas hay muchísimas, realmente se reproducen mucho la idea de los parentescos en lugares claves. Y de los ministros ya vimos, terminaron saltando tal vez no los que tenían que saltar. Ahora,
tuvimos el caso grave de la hermana de Triaca, donde la sacaron y entonces parece que con eso taparon la situación, pero la hermana de Triaca estaba haciendo transferencias millonarias hacia su propia empresa, ella como funcionaria pública, dinero público del área que manejaba, ¿no? ¿Te parece que hay algún ministerio, bueno, estás mencionando Triaca, ¿no? Algunos dijiste ahí ministros que no saltaron. ¿Quiénes debieron haber saltado? A ver, la pregunta tuya es sobre si yo creo que algunos ministerios... Con mayor foco de mirada de conflicto de interés severo. Sí, bueno, en realidad el informe que nosotros hicimos sobre la contratación de consultoras privadas, que yo, digamos, sobre eso no pongo la mirada, no hago una denuncia de corrupción. Lo que creo es que en un momento en que el gobierno nos cuenta que hay que bajar el déficit, que hay que achicar los gastos, lo hacen despidiendo gente y dicen es necesario achicar, al mismo tiempo gastan sumas millonarias en contratar consultoras privadas para hacer el mismo trabajo que podrían estar haciendo los empleados públicos, ¿no? Y eso se da particularmente en el área del Ministerio de Modernización. Ese ministerio además es el encargado de la chique, es el que les controla a los demás ministerios que efectivamente apliquen la tijera y empiecen a echar gente, que de hecho lo están haciendo, y en ese ministerio es donde está el caso de la contratación de la consultora que nosotros denunciamos hace una semana atrás, una consultora contratada para un trabajo de esas cosas que ni siquiera el título se explica, ¿no? Una consultoría para la evaluación del seguimiento de los proyectos centrales del Ministerio de Modernización, una cosa terrible. Así como esas hay muchos casos, pero en particular en esta, lo que me llamó la atención, y en estos días, por supuesto, han intentado matar al mensajero, como hacían los kirchneristas también, descalificarme por lo que yo estoy planteando, diciendo, no, este es un buen hombre, cosa que yo no pongo en duda, ¿no? Me refiero al titular de la sociedad, me dicen, no, en realidad no es ya funcionario, porque parte de la denuncia es que eran funcionarios al momento de ganar la licitación. Bueno, han dicho una cantidad de cosas. Ahora, lo que no han podido explicar, porque no tiene explicación, es cómo contratan a una empresa para que haga una tarea y no tiene ni un solo empleado. Ni un solo empleado tiene la consultora. La consultora no tiene ni un empleado. Ni uno solo. Nosotros miramos los registros contables, donde está lo que ganaron en los últimos 2 años, más o menos 7 millones de pesos en 2 años, y no hay ningún rubro sobre pago de salarios, cargas sociales, contratación de riesgo de trabajo. No hay ningún empleado, no hay ningún empleado. ¿Este caso, te reitero una pregunta que ya te hice, ¿se parece a Olfan con Chicone? Podría ser, hay muchas cosas parecidas que nosotros vemos también en las empresas, que son empresas que se crean para contratar con el Estado, que solamente viven de la contratación con el Estado, no tienen ningún antecedente, digamos, no ingresan dinero de ningún otro lado. En el INTI, que te marcaba recién, está el caso de las cajas navideñas. El de las cajas navideñas es muy particular, además del sobreprecio que tiene, hacen una contratación por un número primero y después resulta que se encargan 750 más, que uno no puede creer que se olvidaron 750 empleados, ¿no? Entre las empresas que se inscriben para licitar, hay una de un monotributista que no tiene la capacidad de tomar esta tarea, esta provisión, digamos, de la caja navideña. La otra, una jubilada, tampoco tiene. Finalmente queda una única empresa. Da la casualidad que el que llamó a la licitación acierta exactamente con el precio que la empresa iba a cotizar, y es una empresa que el único antecedente que tiene es ser proveedora de materiales para la construcción. ¿Sabes qué me hace acordar? El plan Cunita. Claro, bueno, cosas muy, muy parecidas. Es así, arman las sociedades 2 meses antes. La otra que te decía la consultora se inscribe como proveedora en agosto del 2016. En septiembre llaman a la licitación. En octubre se dan cuenta que era la única oferente y en noviembre se lo adjudican. Ahora, así todos no son iguales. No, no son iguales. Lo otro era, y se está viendo ahora con el avance de las causas judiciales, un circuito económico para la apropiación de recursos, del cual no por casualidad los fiscales y los jueces han determinado que la señora Kirchner era la jefa o líder de una banda o asociación ilícita. Yo planteé cuando escribí el libro, El Yo Acuso, en un momento algo que me había llamado mucho la atención, que es como Kirchner, Néstor, pero
pero a lo que nunca Cristina fue ajena, era tal la codicia que ellos tenían, bueno, han sido siempre conocidos por este vicio, digamos, que ellos terminaron armando una lavadora propia del dinero ilegal. ¿Y esto por qué? Porque en realidad todos saben que los que cometen delitos, cuyo dinero, digamos, el dinero emergente, tiene después que lavarse para volver a insertarse en el circuito legal, buscan lavadores, que son otros delincuentes, por eso siempre fueron sancionados como delitos diferentes. El dinero que genera la plata que después se lava, sea narcotráfico, corrupción, trata o lo que fuera, y después ese dinero sucio se lava y es un delito autónomo. Sin embargo, ya con la última reforma se entendió que podían las mismas personas, antes de la reforma no, generar el dinero sucio y también lavarlo. Eso hicieron los Kirchner, porque Kirchner era tan avaro, tan codicioso, que no quería pagar las coimas, pues los lavadores cobran muchísima plata, muchísima plata. Entonces él mismo armó su lavadora. O sea, era un circuito, no por casualidad ahora en las causas estas que se van a terminar unificando, se ve obviamente la cantidad de personas que había ahí. Ellos se apropiaron del Estado, en realidad, fueron una mafia, sinceramente esto era así. Yo acá lo que creo es que ahí, digamos, vienen con una práctica muy basada en un concepto, no quiero ideologizar demasiado porque además no creo que la corrupción tenga señales ideológicas, digamos, o afinidades ideológicas, pero ellos vienen sin creer en el Estado, no creen en el Estado, creen en el mercado, en las empresas, todo se soluciona por ahí, y esa misma concepción ideológica los pone en la idealización del empresariado, y entonces beneficiamos a los empleados, vaciamos el Estado y beneficiamos a las empresas. Y como esto me lo dijo incluso un funcionario de ellos alguna vez, dice, nos resulta muy difícil que los funcionarios no tengan negocios, porque todos vienen del sector privado. Entonces, en algún momento tienen que buscar a alguien y bueno, y todos terminan teniendo algún interés. Ellos son los familiares, son un gobierno de empresarios, de señores que tienen la plata afuera, que han negociado. Los fondos de inversión no tienen funcionarios que no hayan tenido o tengan plata en los fondos de inversión en el extranjero. Les cuesta mucho encontrar. Ahora, hay algo interesante, porque son empresarios, pero digamos, son empresarios también acusados, el inconsciente sabio, acostumbrados a algunos al negocio monopólico o prebendario con el Estado, porque digo, ser empresario como tal y asumir las reglas del Estado es absolutamente legítimo. Ahora, si vos tenés siempre un negocio cerrado con el Estado... Luis, coincidamos en que eso es el propio presidente. Cuando se desató en el primer año de gobierno el conflicto con el Correo y todo el foco se hizo en el intento de acuerdo, un acuerdo que era malísimo para el Estado y era muy bueno para la familia Macri, pero yo creo que no se analizó nunca en profundidad la génesis de ese conflicto, que era que en algún momento la familia Macri no le pagó al Estado. Ese es el origen del problema, en donde nace la deuda. Exactamente. Entonces yo digo, hoy el señor que es el que nos dice a todos, cumplan con sus deberes para con el Estado, paguen los impuestos, inviertan, le dice a los empresarios, él, porque él manejaba esa empresa, en un momento le dejaron de pagar el canon que le debían pagar al Estado, y ahí es donde se genera después esa deuda. Dijiste, eso es el presidente Macri. ¿El presidente Macri es? El empresario acostumbrado a hacer negocios con el Estado, que no es malo en sí mismo, por eso hago la diferencia, ¿no? A veces mis discusiones con Laura Alonso. El conflicto de intereses lo dijo muy bien hace poco Delia Ferreira Rubio en una nota. El conflicto de intereses no es un delito, no lo es, pero es la puerta abierta. Si yo no tengo un buen protocolo para prevenir y evitar esos conflictos, el problema es cuando ese conflicto termina siendo la puerta para un caso realmente el conflicto de interés convertido sí en un hecho de corrupción. Por las dudas de Delia Ferreira Rubio, una mujer que viene trabajando en la transparencia y hoy es presidente de Transparencia Internacional. La presidenta de Transparencia. Una mujer por primera vez de la historia que está argentina y cordobesa para más datos. Sí, ¿no? muy merecido, porque es una mujer muy preparada. Y además que ha trabajado mucho, incluso desde adentro del Estado, ha sido asesora nuestra en el Congreso durante mucho tiempo, conoce mucho todos los temas que tienen que ver con el Estado, la transparencia y también sobre los procesos electorales, la transparencia electoral. Ahondo un poquito en esto que vos decías de la naturaleza, sin ideologizar demasiado. Ahí sentada Beatriz Arlo dijo, Macri no cree en la política,
y no tiene una convicción acendrada de la institucionalidad. Aprovecho para felicitarte. Qué entrevista con Beatriz Arlo. Excelente, excelente. Tu entrevista, venís destacándote en ese tipo de entrevistas y ella, por supuesto. Es ella. El secreto es el entrevistado, sin duda. Te digo, ¿coincidís en este concepto? Sí, claro, claro. En general, un poco lo que uno ve es eso. Ellos no creen en el Estado y no creen en la política, ¿no? Están ahí, incluso hasta reconociéndoles las buenas intenciones que puedan tener, para estar en el lugar en el que están. Yo no digo que hayan llegado ahí con un ánimo perverso para apropiarse de lo ajeno, para hacer daño. No, la verdad es que ellos creen incluso que se puede generar prosperidad desde esa concepción donde primero ganan los poderosos y después tal vez derramen en favor de los pobres. Nosotros creemos que el crecimiento, el desarrollo debe tener una base moral, y la base moral es que primero se atienda a la situación de los sectores más frágiles. Ellos te contestan rápidamente, es el gasto social más alto de la historia argentina el que estamos haciendo. Sí, y yo no reniego, por eso incluso lo que quiero que quede claro es esto. Yo no digo todo está mal en este gobierno, no digo ni siquiera son iguales a los anteriores. Yo estoy muy conforme, y si hay un reproche tengo que hacerle, sí, es obviamente que ellos hayan puesto sobre la mesa y hoy se constituye en un potencial riesgo el kirchnerismo. El kirchnerismo el 10 de diciembre estaba para retirarse y no volver nunca más. Si este gobierno hubiera hecho bien las cosas en términos de gestión, pero además hubiera dicho todo lo que recibió. Sin embargo, se aprovecharon de la grieta que crearon los otros, la profundizaron porque eso era negocio electoral, les fue muy bien con eso, por supuesto, pero me parece que ahora se están dando cuenta que eso no es bueno, que lo que quisieron en algún momento, que era tomar ellos el beneficio de tener enfrente el fantasma que agitaron durante todo este tiempo, que es el fantasma del pasado, en algún punto se les convierte a ellos en un riesgo, porque ahí están todos atentos a ver y qué pasa si se unen esto y el otro. Entonces ese es un gran reproche que le hago a este gobierno, porque algo que a ellos les era muy beneficioso electoralmente es muy malo para la Argentina. Para la Argentina es impresentable que la señora de Kirchner o el kirchnerismo pueda ser una opción de regreso, ¿no? O sea, ¿Cristina vive por la medicina de Macri? Bastante, por supuesto, por supuesto. Si Macri hubiera hecho bien las cosas y hubiera dicho todo lo que se encontró, posiblemente ella no estuviera. Pero quiero volver a tu pregunta anterior en esto. Yo soy de la mayoría de los argentinos que no quiere volver atrás, sinceramente, y haría todo lo posible para que no hubiera ninguna chance de que el kirchnerismo volviera al gobierno, por supuesto. Me parece que se abusan de esa situación. Y en el otro aspecto de tu pregunta, cuando dices el gasto social es el más grande, la verdad es que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en más de 30 años de democracia tenemos cada vez más gasto social, más planes sociales y más cantidad de pobres, ¿no? Y entonces en algún punto hay que pararse, empezar a discutir seriamente cómo se sale de la pobreza. No se sale de la pobreza con planes sociales. El problema de la pobreza no es una carencia de recursos que se resuelva con una transferencia a fin de mes a una cuenta bancaria. Esa persona vuelve a su casa con una situación de deterioro ambiental brutal, sin cloacas, sin agua potable, sin zapatillas para los chicos, y fundamentalmente, a mi juicio, la clave de salida es la educación, y la educación o el deterioro de la educación de todos estos años es lo que nos podría explicar por qué estamos como estamos y por qué más gasto social no nos resuelve la situación. Haría lo que fuera necesario para no volver al pasado, dijiste. Sí. Inclusive apoyarlo a Macri o a Cambiemos en una situación de opción. No, yo me refiero, he hecho todo lo que estaba a mi alcance, que era poner sobre la mesa y llevar a la justicia a las personas que había que llevar para que realmente paguen por lo que hicieron. Lo otro me parece que ya va en otra línea, no lo tengo ni siquiera en mi cálculo, porque me parece que tampoco eso le hace bien a la democracia. A veces me preocupa cuando algunos me dicen, ¿por qué vos no vas con el gobierno? Sinceramente, así no funcionan los campeonatos de fútbol. ¿Qué pasa si River y Boca pelean y se quedan con los jugadores de los clubes chicos? La verdad es que el campeonato vive porque están los clubes chicos también. Y yo creo que así tiene que funcionar la democracia, sumado a que lo que nosotros debemos tratar de desterrar
son los partidos que hacen negocio con la política y con el manejo del Estado, y que el sistema político debe alternar en un equilibrio entre fuerzas políticas de la centroderecha y la centroizquierda, como funciona en todos los países. Acabamos de ver, estuvo el presidente Macri ayer en la asunción de Piñera, y uno ve la madurez del pueblo chileno con la alternancia. A mí no me gusta Piñera, que es amigo de Macri, y la verdad me gustaba Bachelet, y los dos alternaron, y Chile no se derrumbó, al contrario. Chile va camino a ser mejor que nosotros en muchas cosas, ¿no? En la época del kirchnerismo, en tu caso, con Silvina Martínez, Carrió también, con Oliveto, Ocaña, denunciaban la corrupción. ¿Te llama la atención el silencio de Ocaña y Carrió en estos casos? No, no me llama la atención porque ellas son parte del gobierno, entonces eso es un condicionamiento, por supuesto, y ahí es donde también se justifica que nosotros no crucemos el charco, no le hace bien a nadie, que yo termine callándome la boca también para convalidar, para que no vuelva el kirchnerismo me callo la boca. La verdad que las cosas las hago sinceramente entendiendo que esa es mi responsabilidad y mi contribución a que funcione mejor el sistema, ¿no? Ellas están dentro del gobierno y tienen sus límites. A mí me gustaría que fuera de otra manera y que todos tuviéramos siempre la misma vara frente a estos hechos. Cuando fue el mes de enero, el megadecreto del presidente Macri, yo planteé la inconstitucionalidad de ese megadecreto. Bueno, está claro que han reconocido los déficits que eso tenía porque están dando marcha atrás, lo están dividiendo, que vaya al Congreso y se discuta. Y un poco yo decía, si ese mismo decreto, tal cual estaba, no le cambiamos ni una coma, y abajo la firma es de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hubieran dicho Carrió, Ocaña, Oliveto? La verdad, ¿quién no hubiera ido a plantear la inconstitucionalidad de ese decreto tal cual estaba si la firma era de la señora de Kirchner? Ahora, creo que eso también es la perversión de la grieta, porque al agrietar todas las discusiones, ¿es Chocobar o es la nada? ¿Es el decreto o es la vuelta del kirchnerismo? Me detengo un segundo con Chocobar. ¿Crees que la política de seguridad de Patricia Bullrich, qué crees de esa política? Y yo creo que es equivocada, yo estoy absolutamente en contra y además lamento que una política equivocada le sea en sus costos trasladada al presidente, como fue el caso Chocobar, que le lleven al presidente para sacarse una fotografía, un acto me parece tan banal, sinceramente, armar esa fotografía para que el presidente salga con Chocobar en el mismo momento en que el juez y la Cámara de Apelaciones, confirmando la sentencia del juez, dijera que había habido un abuso por parte del policía. Eso es un intento de injerencia sobre la justicia peligrosísimo. Hay división de poderes. Bueno, hubo una nota de Ricardo Gil Lavedra muy buena en este punto. Hay división de poderes. No puede estar haciendo el presidente una cosa tan explícita en contra de lo que en el mismo momento era una decisión de la justicia, ¿no? Sumado, por supuesto, a que eso termina alentando que cualquier policía salga y mate por la espalda. Recordemos que no es el primer caso, ya había habido el caso del Mapuche un mes antes, en el verano. Tenemos una policía que está siempre ahí en el riesgo de la violencia, digamos, de la represión y el abuso. Y una declaración hacia el presidente me parece que es muy mala. Y además Patricia Bullrich, que es una persona capaz y trabajadora, pero la verdad ha tenido muchos yerros graves. Recordemos, el primero ni bien asumieron con la triple fuga, ¿no? Han hecho unos cuantos papelones. Y después, obviamente, a mí no me gusta cuando se ponen esos trajes de fajín y van a recibir instrucciones a los Estados Unidos. Sinceramente, me parece que eso va muy en contra de lo que es el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Hay mucho por hacer en materia de seguridad, pero se equivocan si creen que siguiendo la política de los Estados Unidos nosotros vamos a estar mejor. No saben, no conocen, Vueltasarlo, no les interesa la política, o si pasa, pasa. Es la teoría de tiro el nombramiento en comisión de los dos jueces de la Corte, y si pasa, pasa. Tiro el megadecreto. ¿Qué es? Y hay bastante de esto, por supuesto, porque además hemos tenido muchas pruebas de este tipo. Si pasa, pasa. El DNU de enero fue así, y aquel de diciembre, cuando asumió el presidente, también fue así. Y hay varias otras. Si pasa, pasa. Otras tienen que ver con torpezas, digamos, claras, con cuestiones de tipo ideológico. La verdad es que hay de todo un poco en esto, pero el que si pasa, pasa ha sido bastante recurrente. No son notorios, porque no tienen la popularidad de Patricia Bullrich o de Carrió,
Pero se dice que, lo dijo el presidente, los ojos y los oídos son Peña, Quintana y Lopetegui. ¿Qué te representan ese tríptico de gobierno? Los ojos y las manos del presidente y los oídos del presidente. Sí, creo que son eso. Ahí hay una unidad ejecutora de las decisiones del presidente que es absolutamente cerrada, firme, por supuesto, ¿no? Y bueno, son los encargados de salir a decir Caputo no tiene nada que ver. El otro día en un programa de televisión, en esta misma señal, el jefe de gabinete contestó a mi denuncia y dice: Stolbizer todavía no vino a pedir disculpas por la denuncia de los Panama Papers. La verdad nunca hice ninguna denuncia a los Panama Papers. Es más, cuando me preguntaron si creía que había delito, dije que no lo había, pero como que permanentemente están ellos en esto, que era lo mismo del kirchnerismo. Las puteadas de Cristina no son otra cosa que esto. Estos son más elegantes, digamos, para decir las cosas, pero en definitiva están haciendo lo mismo, que es la descalificación de quien los denuncia. ¿Te duele la puteada? No, para nada, al contrario, digo, que me putee Cristina, en el fondo me enorgullece, me preocuparía si me puteara otra persona o si Cristina me elogiara, eso también me preocuparía. A mí de todas formas me impacta volverla a escuchar a Cristina. A mí me impacta la presidenta de la Nación diciendo eso. Sí, hoy también vi Basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Sí. Mal. Y Bonadío lo tengo engrampado porque el único que le puede haber dado esa información es él, claro. En forma anónima. ¿Quién en forma anónima? ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una... Qué bien, que fue un cazabobos perfecto, porque la burra, como es burra... entró como un tubo, sí. Pero como por un tubo, y yo creo que lo hizo, lo sumó mal 2 veces, no sé, yo no sé, que no puedo creer que está tan tarada. Es mala hija de puta. Mala hija de puta. Un responsable de... Tal vez ahora que lo vuelvo a escuchar, digo, lo que me duele es que lo escuchen mis hijos, por ahí, ese tipo de cosas. Me avergüenza quien ha sido presidenta de la Nación, sinceramente. Ahora, lo que quiero es aclarar que eso que ella dice, que yo me equivoqué, después todas las pericias demostraron que yo no me había equivocado. El enojo de ella de ese momento tuvo otros. Uno fue cuando yo anticipé las irregularidades del Instituto Patria. Pero esta en particular es cuando yo había hablado de los movimientos sospechosos y había hecho una denuncia de la insolvencia fraudulenta porque la plata había desaparecido de una cuenta a la otra. En definitiva, lo sospechoso era que no coincidía ningún número de lo que efectivamente había dejado en herencia Néstor Kirchner, los plazos fijos que costaban en la sucesión, los plazos fijos que costaban en la declaración jurada. De repente cambian toda esa plata, la sacan de plazo fijo, la pasan a pesos a una cuenta, de la cuenta la pasan a dólares, de la cuenta de Santa Cruz la mandan acá. Lo cierto es que Florencia Kirchner termina teniendo en su caja fuerte, cuando la abre, saltan casi 6 millones de dólares, imposible de justificar, porque esa plata no estaba en ningún momento en las cuentas de los demás, y esa plata estuvo y la contaron ahí. Yo creo, obvio, que tienen mucha más que esa, pero aún esa no la pueden justificar. Ni con el blanco denunciado. Claro, y hay otra cosa que ellos muchas veces dicen, está declarada. Nunca estaba declarada toda tampoco, pero aún así siempre hay que hacer la diferencia, que lo declarado no quiere decir que sea legal, ¿eh? Claro. El dinero puede haber sido de origen ilegal, que es lo que pasa con la fortuna de ellos, aunque lo tengan declarado. ¿Es multimillonaria, Cristina? Es mucho más millonaria de lo que debería ser teniendo una carrera como funcionaria pública. En realidad, me parece que es imposible de justificar un patrimonio, un crecimiento patrimonial de ninguna manera. Una persona que ha ocupado cargos como funcionaria del Estado no puede justificar esa fortuna, mucho menos sus hijos. Cronológicamente es un tema, pues el 80%, cuanto menos, de su actividad productiva es en el cargo público. O sea, ella tiene un margen de, cuando ella dice que fue abogada, no se le conoce matrícula y litigio. No tienen ningún caso que se les conozca, en realidad, haber intervenido en ninguno. Pero además ni siquiera así les dan los números, porque ellos terminan recibiendo la herencia de Néstor Kirchner, que los jueces ya dijeron que eso era dinero ilegal también. Cuando traban el embargo sobre las cuentas y sobre la caja de Florencia Kirchner, también es porque llegan a la conclusión de la ilegalidad de origen a partir de tener por probado ese circuito
circuito económico para la adjudicación de las obras públicas, digamos, y todo ese mecanismo. Pero así todo existen diferencias muy notorias entre lo que Néstor Kirchner les dejó, digamos, y lo que efectivamente hoy tienen. Decías, me molesta ahora escuchándola, Cristina, por tus hijos la puteada. Saco a Cristina, ¿te pasa que algún fanático o algún obsesionado con Cambiemos te putea? Con Cambiemos, en realidad lo que recibo son las puteadas de las redes sociales, que siempre hay que ponerla en ese lugar porque es la puteada del cobarde, el que solo putea por ahí, ¿no? No tengo a nadie que me venga a putear en la cara, que me lo venga a decir, ni siquiera que me hagan reproches. En la calle yo recibo muchas más adhesiones que críticas, pero cuando he recibido alguna es de algún kirchnerista. Si encuentro a alguien que me grita, que en realidad ni siquiera son puteadas, ¿eh? En la calle por ahí, alguno que se cruza y pasa en un auto y me grita vieja gorila, o me gritan bien Cristina, mucho es el dale Cristina, sí, dale, le digo yo. La verdad que a mí de que haya diversidad, digamos, y que no estén todos de acuerdo conmigo, me parece bien y creo que es sano. Y no recibo en la calle ninguna puteada de gente de Cambiemos, ni siquiera porque yo haga una denuncia. Sí en las redes, que es donde inmediatamente sale a sos funcional al kirchnerismo, y muchas veces los kirchneristas dicen sos funcional a Macri en realidad, ¿no? Porque ahí es donde se ve mucho la grieta. Las redes que permiten el anonimato expresan claramente esa grieta que está muy instalada en una sociedad, y estas son cosas que me preocupan, una sociedad que espera de nosotros respuestas o posiciones violentas, ¿no? Y yo creo que los dirigentes políticos, los dirigentes en general sociales, necesitan ejemplarizar un poco en la convivencia entre nosotros. No es posible la descalificación permanente, el discurso violento entre los dirigentes políticos. Yo creo que nosotros somos quienes tenemos que sosegar un poco una sociedad que, si no es llamada a la tranquilidad y a la convivencia, me parece que tendremos otras dificultades. Y déjame que sumen a los dirigentes a nosotros. Bueno, ni que hablar el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque también los medios son referencia de una grieta. Total. ¿No? Sí. Ahí sentada, Graciela Camaño dijo, Marcos Peña es el gran hermano, me acordé por las redes, es el gran hermano que controls, maneja y sabe con precisión quiénes somos y demás, y dirige la opinión de las redes. ¿Te cierra eso? Y creo que hay mucho de esto, ¿no? Hay a veces cuando uno entra, yo trato ni siquiera de mirar las respuestas en las redes, pero a veces por curiosidad me meto y es tan claro que hay, digamos, que el ejército de trolls existe, que alguien lo maneja, ninguno de esos lo hace espontáneamente. Lo que no quiere decir que yo reciba muchas veces críticas o quejas que son reales, de personas que realmente me critican y que están en su derecho a hacerlo, pero uno observa muy claramente la diferencia, además la inmediatez que tiene la crítica del soldadito que está entrenado para eso, ¿no? Que es que yo escribo algo y digo, es de noche afuera, y al minuto me dicen, vos no podés hablar, vos estás con Massa, no tenés autoridad, callate corrupta, sos funcionario de los Kirchner, y es al instante, digamos. Y cuando te fijas es alguien que no tiene seguidores, una cuenta, suele ocurrir, insisto, no quiere decir que no haya otros que en el legítimo ejercicio de su diferencia, claro. Sí. ¿Estás con Massa? Yo tengo con Massa una gran relación personal y política, sobre todo, porque tenemos coincidencias muy fuertes, primero respecto a cómo nos paramos frente al gobierno, que quiere decir cómo ejercemos el papel de la oposición, ¿no? Porque algo, vos en tu introducción hablabas de la oposición, a mí nunca me gusta esa idea de la oposición como un colectivo uniforme. La oposición no somos todos lo mismo, no pensamos lo mismo, no tenemos las mismas estrategias. Yo sí las tengo con Massa. La verdad es que siempre hemos coincidido en que no somos tirapiedras, no apostamos al fracaso del gobierno, y hemos mostrado nuestra voluntad de cooperar cada vez que hubo que cooperar, y hemos acompañado, sobre todo en el primer año, prácticamente todas las leyes que nos pidieron, tanto en la nación como en la provincia. Pero al mismo tiempo somos irreductibles en el ejercicio
de la crítica, del freno que hay que poner, porque ese también es el papel de la oposición, ¿no? Y tenemos en eso una fuerte coincidencia. La otra coincidencia es sobre el mapa de prioridades, la agenda de prioridades. La prioridad es el trabajo, es la educación, son los trabajadores, son los jubilados, es la situación de las pymes. Hoy las pymes están sufriendo muchísimo los efectos de una apertura económica de importaciones indiscriminada al estilo peor de lo que era en la década del 90, ¿no? Y con Massa compartimos esto, compartimos las políticas de la transparencia, y no es una cuestión menor, tener estas dos coincidencias tan fuertes. Ahora, si esto deviene o no después en un acuerdo electoral para el año que viene, tampoco lo puedo decir. Massa tiene la libertad de juntarse, esto porque siempre digo a los periodistas cuando empiezan con tu pregunta, la que viene después es ¿qué opinás de las reuniones del peronismo? Y yo digo, no, las reuniones del peronismo son de los peronistas, a mí ni me van ni me vienen, no me molesta que Solá y Arroyo vayan a la reunión, creo que no le hace bien a ellos y no le hace bien a Massa, por eso Massa desconoció esa reunión y ellos tuvieron que aclarar que iban a título personal, porque a Massa no le hace bien una fotografía que invita a volver al pasado. Massa es una persona con una mirada estratégica, es un muchacho muy inteligente y que está mirando al futuro. Y esto incluso nosotros lo decimos sin renegar de nuestro acuerdo de ninguna manera, ni siquiera con el resultado del día lunes. Nosotros hicimos lo que se debía hacer porque nosotros creemos efectivamente que la Argentina necesita una oposición distinta y no la de Cristina, en realidad, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, sí lo que yo creo es que lo que se necesita frente a un gobierno que tiene un perfil tan claro vinculado con esto que decíamos antes, no quieren la política, no quieren el Estado, tan claramente de centro derecha, que hace falta. Y una alternativa de centro izquierda. Armar algo que sea más de lo mismo, pero con el sello del PJ, no le sirve al país. En tren de armar los antagonismos que son redituables en lo electoral, pero que provocan esto que venimos describiendo, hoy aparece Moyano. ¿Cómo ves? Hoy Moyano sentado con la Cámpora y hoy Moyano con su historia. Sí, me parece en principio que se equivoca, ¿no? Por lo mismo que decía antes, a mí me da la impresión que ninguna convocatoria hacia el pasado sirve. Mucho menos de dirigentes seriamente cuestionados que lo que tienen que hacer es rendir cuentas, lo digo no solamente por Moyano, sino particularmente por los de la Cámpora. A mí me parece que todas esas fotografías, en cualquier momento está Máximo Kirchner ahí. Máximo Kirchner es otra de las personas procesadas también por lavado de dinero en las causas. Entonces, toda esta gente que se junta, yo siento que la Argentina y que los argentinos nos merecemos otra cosa y que los dirigentes políticos tenemos que trabajar para ofrecer otra cosa. Que haya una buena oposición va a obligar al gobierno a ser mejor, de la misma manera que cuando hay un buen gobierno la oposición se tiene que esmerar también en ser mejor. ¿Garpa la honestidad en la política? Déjame dormir tranquilo, y yo creo que eso es lo mejor, me parece. Para mí lo que más me paga es eso. Duermo tranquila todas las noches, miro de frente a todos, ando por la calle, yo salgo por mi barrio ahora sobre todo, voy, hago las compras y me encuentro con la gente y converso, y creo que esa es una tranquilidad que es impagable. Cuando se transforma en algo personal, la discusión política se complica. Alguien alguna vez dijo, acá mismo, Laura Alonso se ofendió, dijo, Margarita vive denunciando, trabaja... ¿Vos tenés algo personal con Laura Alonso? No, al contrario, siempre he dicho, Laura es una persona muy capaz, es una persona honesta, sabe de lo que habla, sabe exactamente lo que está haciendo. El gran problema es que Laura se podría haber quedado en la Cámara de Diputados, era una muy buena diputada, haber hecho ahí una gran carrera, la podrían haber puesto a presidir una comisión, a ser una autoridad de Cámara, una chica con una proyección política enorme, pero la llevan a la Oficina Anticorrupción, hacen de la Oficina Anticorrupción una apéndice del Poder Ejecutivo, además de que la oficina ya de por sí tiene un déficit estructural institucional que es que depende. Fíjate qué tipo de actuación podría tener ella sobre los funcionarios del Ministerio de Justicia cuando ella está dentro y depende del Ministro de Justicia o del Presidente de la Nación. Es una persona que viene de ese riñón. A tal punto ha sido un error que ella termine estando en ese lugar. No nos olvidemos que la ley exigía el título de abogado y como ella no lo tenía, el presidente cambia por decreto la ley para poder incorporarla. Eso es de una
desprolijidad tan grande que el gran problema es que eso después deslegitima el trabajo. No ella, no es ella la que le deslegitima el trabajo, ella tiene toda la capacidad para estar ahí, pero lamentablemente toda esta situación hace ¿qué cosa? Que la Oficina Anticorrupción sea cada vez menos creíble. Cuando Marcos Peña dice, no, tenemos esto, pero lo vamos a mandar a la Oficina Anticorrupción. Y la gente se ríe, la verdad. No cree que la Oficina Anticorrupción sea hoy el freno para nada. Están haciendo un trabajo interesante convocando a discutir la ley de ética pública. Yo les reprocho que llevan más de 2 años en el gobierno y la ley de ética pública era una urgencia porque esa ley la mandó a reformar Cristina Fernández en el 2013 y desaparecieron los requisitos, por ejemplo, de las declaraciones juradas de los funcionarios. No hay una buena reglamentación de los conflictos de intereses. Bueno, ahora se está discutiendo, pero esto va a llevar con suerte 1 año y después no sé si sale el año que viene porque es electoral. Y esto debió haber sido una de las cuestiones centrales. Tener una buena ley de ética pública debió haber sido un objetivo principal. ¿Cómo dice el episodio Francisco, el Papa Francisco, y los tironeos de no viene para perjudicarlo a Macri, el peronismo que lo aborrecía como cardenal y que ahora se escuda en la sotana de Francisco? Yo creo imprescindible separar una cuestión de la otra. Lo digo primero porque yo tengo una enorme admiración por el Papa Francisco en su carácter de líder mundial. Sinceramente lo he seguido, he leído las encíclicas, y las encíclicas, si vos te pones a leer, son música para los oídos. Son maravillosas las 2 encíclicas en realidad. Y es un líder de todas las buenas causas. Se ha metido en temas vinculados con armas, con corrupción, con pobreza. La verdad es que se ha metido en todos los temas. A nivel mundial yo creo que es un líder extraordinario de las buenas causas. El gran problema es la política doméstica, ¿no? Entonces, cuando él interfiere en la política doméstica y termina jugando o hablando en favor de Milagro Sala, que así como critico Macri interfiriendo en el caso Chocobar, el Papa con Milagro Sala es una forma de interferencia también frente a una persona que está siendo investigada por la justicia, ¿no? Entonces no me gusta su papel dentro de la política local y deberíamos tratar nosotros también de molestarlo lo menos posible con esto. Lo han utilizado demasiado. La primera que lo utilizó fue Cristina, recordemos la foto con Insaurralde en plena campaña electoral, ¿no? Y después la foto del Papa con la remera de la Cámpora, son cosas que por lo menos a mí me han hecho mucho ruido, de que lo han usado y se ha dejado de utilizar también. Yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo, esta exigencia de que venga o que no venga, la verdad es que cumple un rol tan trascendente en el mundo el Papa. Sus viajes además han sido tan buenos, digamos, la decisión de ir a determinados lugares en determinados momentos. Me parece que cuanto menos lo metamos en la política local, mejor es que él puede mostrar su acción. ¿Crees en Dios? Sí, claro. Soy católica, sí. ¿Practicante? Sí, soy católica, sí, y practico. ¿Nos morimos y qué pasa? No creo en otra cosa, en la, como dicen, la otra vida. No, la verdad es que tampoco me lo pregunto demasiado en eso. Creo en las cosas que dice la Biblia y creo en esto, pero no estoy pensando de si tuve una vida antes o si voy a tener otra después. Alguna vez, si lo has contado, pasaste por una situación de salud difícil, crítica, con tu Guillain-Barré, ¿verdad? Sí, de esas cosas que uno no sabe cómo termina cuando lo está sufriendo. Estoy justo en contacto con una familia que tiene a una hija que está con el Guillain-Barré muy complicada, mucho más de lo que yo estuve, una chica que es médica de 30 y pico de años. Y te voy a contar algo. La familia me vio cuando yo en tu programa del domingo de hace 2 meses atrás hablé de esto. Y entonces me llamaron por haber visto el programa. Y a raíz de eso establecí una relación, sobre todo para mandarle fuerza. Yo cuando escucho que alguien tiene, porque es una enfermedad muy complicada, porque uno va perdiendo toda la movilidad, a uno le parece que eso no se va a terminar nunca y la parálisis es tan fuerte que uno no siente
siente las piernas y la verdad es que cuando uno está así cree que nunca más lo va a volver a sentir, ¿no? Entonces, bueno, yo intento transmitir mi experiencia, que fue de una recuperación buena, total, salvo mis temas de la cara, el resto tuve una recuperación total y entonces trato siempre de transmitir la fuerza y la fe, sobre todo para salir adelante. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuánto tiempo hace? En el 84. En el 84. ¿Y perdiste la movilidad de todo tu cuerpo? Total. La parálisis era, los ojos tenía que cerrarlos con los dedos y me contaron que esta chica se llama África, está en la misma situación, no podía cerrar los ojos, nada, no tiene ninguna movilidad, las piernas. Nosotros festejamos, me acuerdo, después de mucho tiempo, cuando un día pude levantar los pies de la cama, así que eran 2 centímetros, y eso ya fue un festejo porque era una reacción, ¿no? ¿Y qué pasaba en ese momento? La pregunta era ¿por qué a mí? No, yo nunca me hago ese tipo de preguntas. No, soy agradecida de las cosas buenas que me pasan, pero no suelo tener reproches cuando me pasa algo así. Siempre creo que hay otros que sufren más que uno, ¿no? Aún en esos momentos. ¿El sufrimiento enseña? Siempre, claro que sí, el sufrimiento enseña. Es muy doloroso, ¿no? Porque además racionalmente uno dice, ¿por qué tengo que sufrir para aprender? Si tendría que poder aprender igual sin sufrir, ¿no? Pero creo que sí, que el sufrimiento enseña, y además nos enseñan también mucho las personas que están al lado nuestro, ¿no? Yo creo que uno tiene que saber, aún en los momentos de dolor, saber quiénes están y por qué están y los que nos están dando, de la misma manera que creo que no hay mejor cosa que ponerse en el lugar del que sufre, ¿no? Para poder entender, uno tiene que estar en el lugar del que sufre. Ese sería casi el sentido de la política, ¿no? Claro, es así, tiene que ser de esta manera, y el gobernante no puede no estar viendo en cada momento, en cada toma de decisión, cuál es el impacto que sus decisiones o la falta de sus decisiones tiene en aquellas personas que están sufriendo algo, ¿no? ¿Qué es la plata para vos? ¿Qué es el dinero? Digamos, creo que le doy el valor que tiene que tener, que es el valor de intercambio para tener las cosas que necesito para vivir, ¿no? Ni hago acumulación, ni lo subestimo tampoco, pero no más que eso. Investigando como investigabas el kirchnerismo o ahora el macrismo, ¿te preguntás para qué tanta quieren? Me lo pregunté muchas veces con el kirchnerismo, lo planteé también en el libro, porque a mí me parecía que había una cosa, no sé, hay algo psicológico que debería ser analizado en algún punto, el porqué de la acumulación de riqueza, ¿no? Cuando uno piensa en esa familia, ni sus hijos y sus nietos van a poder gastar las fortunas que han hecho, ¿no? Ahora, también hay que diferenciar, esa es la acumulación y la codicia son un vicio no limitado a la política tampoco. El gran problema es cuando eso se vicia o se sobreenvicia por el mal origen, cuando se llega a cometer un delito para enriquecerse, porque yo digo, bueno, uno podría decir, el que trabaja de la mañana a la noche y no tiene límite en su tiempo y no se toma vacaciones porque quiere acumular y acumular, le querrá dejar a sus hijos y a sus nietos y por eso invierte y reinvierte y trata de sacar más. Bueno, ahora el problema son las fortunas mal habidas, ¿no? El dinero mal habido. Una cosa es el avaro de Molière. Claro, otra cosa es esto. Hay que poder establecer esa diferencia. La pregunta vale para los dos, tanto para Cristina como para Macri. Cuando dicen lo que dicen, ¿crees que creen en eso o forma parte del modo de hacer política? Y no podría dar una respuesta tan terminante en ninguno de los dos. La política tiene también mucho de actuación y de sobreactuación y de discurso medido y con qué palabras puedo llevar. Tiene mucho de esto y tal vez hasta lo tenemos todos, ¿no? Y después hay algunas otras cosas que siempre me pareció que se las creían también, ¿no? Cristina a veces hacía esos discursos y me da la impresión que era un discurso destinado a un público al que ella intentaba seducir, cooptar, pero también muchas veces me parecía que ella estaba convencida de los discursos que hacía, ¿no? Ya que trajiste la actuación, te lo pregunto, ¿quién es mejor actor, Cristina o Macri? Cristina, lejos. Cristina es para un stand-up y se saca todos los premios. Sí. ¿Macri aprendió? ¿Mejoró?
Sí, aprendió, pero creo que en el buen sentido. Me parece que comunica mejor hoy que antes, digamos. No, Cristina no, Cristina es una persona que se subió a un escenario. Bueno, hoy todavía es una persona que permanentemente está en una actuación frente a los propios, a otros. Las cadenas nacionales eran todas una actuación y una sobreactuación, ¿no? No lo veo tanto así a Macri. Hay elección en el 2019, hasta hace un rato, hasta diciembre, cuanto menos se decía, hay Macri para 4 años más. ¿Hay 2019 o hay ya Macri puesto? 2019 hay, lo que creo es que hay una legítima aspiración del presidente a continuar 4 años más, no me parece mal, les ha ido bastante bien, es un presidente que está, después tendrá él que exhibir cuáles son los resultados de su gobierno. Yo soy muy crítica de esos resultados, me parece que en materia económica, social, de transparencia, de justicia, la verdad que la mayoría de las cosas que prometieron no las han hecho, pero lógicamente que su aspiración a la reelección es más que legítima. ¿María Eugenia Vidal cumplió las expectativas? No, tampoco las cumplió. A ver, María Eugenia tiene algunas ventajas respecto de Macri en el sentido de que es una persona de diálogo, de composición, no descalifica nunca a los demás. De hecho, durante todo el año anterior a la elección, cuando ya en el gobierno nacional se veía que había un ataque muy direccionado a Massa y un intento de sacarlo de la cancha, María Eugenia Vidal permanentemente estuvo en diálogo con Massa, conmigo, con nuestros legisladores. Es una persona que busca componer. Ahora, si yo miro la gestión, salvo las obras públicas, porque están haciendo una gran inversión en obra pública, porque es lo visible, y está muy bien porque teníamos un retraso de muchísimos años en obra pública, pero cuando uno mira el sistema educativo, el sistema de salud, el tema de la seguridad y el de la justicia, estamos igual o peor de lo que estábamos. Entonces, en áreas claves realmente no podemos hoy mostrar muy buenos resultados. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.